Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video, les habla Aye. Hoy les traigo un video fundamental para empezar a hacer esas cosas que no estamos haciendo, para empezar a superar un poco esa procrastinación. Son tips que a mí me ayudaron muchísimo de todos los videos y toda la información que he consumido. Me quedo realmente con estos tips que me ayudaron un montón, porque vengo de una etapa, la verdad, de bastante procrastinación con mis trabajos, con mis estudios, con mis proyectos. Entonces les quiero compartir estos tips que a mí tanto me ayudaron y siento que son básicos pero fundamentales. Lo importante también es comprender un poco cómo funciona este ciclo de procrastinación, si se le puede decir, cómo funciona nuestro cerebro, cómo interpreta esas tareas nuestro cerebro. Así que voy a hablar un poquito de eso y después les voy a dejar los tips. Al final del video les dejo el tip que a mí más me funcionó, que me ayudó un poco a cambiar esa visión y a hacer un cambio realmente importante. Tenemos que entender que uno de los mayores motivos generalmente por el que procrastinamos, por el que dejamos esas cosas de lado y nos ponemos a hacer otras, es porque nuestro cerebro interpreta que en esas tareas o en esa tarea hay que hacer un esfuerzo enorme, gigante, que nos va a costar muchísimo, por más que sea una tarea mínima, porque muchas veces esto nos sucede con tareas súper simples y con tareas más difíciles también. El cerebro lo interpreta como que es una tarea gigante. ¿Y qué hace? Más si tenemos muy marcado el hábito de ir por lo simple, por lo básico. Si está eso muy presente en nosotros, el cerebro lo primero que hace es buscar lo básico, lo simple, lo que le dé placer instantáneo, ¿no? Obviamente, como dije recién, esto depende mucho de nuestros hábitos, porque al cerebro también le da placer, digamos, cumplir esas metas de mayor esfuerzo o que nos llevan más tiempo, pero generalmente estamos en una época en la que los placeres instantáneos están súper ahí al alcance. Entonces el cerebro va por lo simple. Y mientras más vamos por lo simple, más se va marcando ese camino fácil para el cerebro y más te va a costar hacer esas tareas difíciles o esas tareas más grandes, ¿no? Entonces, en vez de hacer las tareas que tenemos que hacer, nos ponemos con el celular, nos ponemos a ver videos de YouTube, nos ponemos a hacer otra cosa que creemos que tenemos que hacer, pero en realidad no tienen tanta importancia. Entonces, comprender un poco esto nos va a ayudar a tener más conciencia sobre nosotros mismos, sobre cómo funciona un poco nuestro cerebro y sobre esos patrones también que vamos repitiendo y que nos hacen procrastinar un montón. Ahora sí, vamos con los tips. El primer tip fundamental es que anotes tus tareas, bajes tus tareas a tierra. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros lo que hacemos es nube mental. Tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Y cuando esas cosas no están en orden, ¿a qué nos lleva? Al estrés y a la ansiedad. Porque ni siquiera tenemos claridad en lo que tenemos que hacer y el cerebro lo interpreta como que tenemos que hacer un montón de cosas y vamos a sentir que es un esfuerzo enorme, obviamente, porque está todo ahí junto, ¿no? Esas tareas. Entonces, bajar esas tareas a papel te va a ayudar a que tengas ese orden que te va a dar claridad. Claridad en lo que realmente tenés que hacer y por dónde tenés que empezar. Si tenés tareas que son de máxima prioridad, que las tenés que hacer ya, y otras que no tanto, trata de anotar la primera tarea como la que tenga máxima prioridad y así sucesivamente. Si no tenés drama con las tareas, anotalas todas. Por más que sea ordenar tu pieza, barrer, hacerme de comer, terminar de estudiar esto, cualquier cosa, cualquier tarea, vos anotala, para que puedas tenerlas ahí al alcance y las tengas claras. Tip número 2, que este tip se relaciona con lo que dije al principio, de que el cerebro generalmente ve la tarea como algo inmenso. Bueno, en este tip lo que vamos a hacer es agarrar esa tarea que estamos dejándola de lado, que estamos procrastinándola, y dividir esa gran tarea en pequeños pasos.
¿A qué me refiero con pequeños pasos? Si tu tarea, si lo que querés hacer es ir al gimnasio, empezar el gimnasio, tu cerebro esa tarea la ve como dije antes, como algo gigante, como algo de mucho esfuerzo. Entonces, lo que vamos a hacer es engañar un poquito al cerebro. ¿Por qué? Porque lo más probable es que el cerebro quiera ir por lo más simple, por lo más básico. Y eso es lo que hace que vayamos a esas otras tareas o actividades que nos hacen procrastinar, ¿no? Entonces, si tu tarea es, un ejemplo, ¿no? Es ir al gimnasio, empezar el gimnasio, lo que puedes hacer, en vez de poner esa tarea como única, vas a empezar a dividirla y podés poner, por ejemplo, cambiarme la ropa, ponerme la ropa del gimnasio o levantarme de la cama, si es que estás ahí. Alguna tarea que vos digas, ok, voy a empezar solamente por esto. No voy a pensar en que tengo que ir al gimnasio y todo lo que tengo que hacer. Voy a empezar solamente por esto. Cambiarme, alistarme, nada más, ¿sí? Entonces, el cerebro no va a ver una tarea gigante, sino que va a ver algo simple. Puede ser que te cueste, puede ser que no tanto, la idea es que no te cueste tanto, pero empezás por algo básico. Si tu tarea, por ejemplo, es estudiar, terminar de estudiar y tenés que estudiar 4 o 5 unidades, podés ponerte la tarea de, ok, voy a leer 5 páginas. O si te cuesta mucho, no sé, voy a leer 2 páginas. Voy a empezar por eso. O por lo menos me voy a levantar y voy a buscar el libro y preparar mi lugar. Básico, ¿no? Entonces la idea es que vos puedas encontrar esa tarea que forme parte de lo que querés hacer, pero que sea básica. Esto tal vez no tenga mucho sentido para vos ahora, pero cuando lo empezás a implementar, realmente sirve muchísimo. Yo sé que parece algo muy simple, pero realmente a mí me ayudó muchísimo. Una vez que empezaste por ese mínimo paso y te enfocás solamente en ese paso, lo más seguro es que lo hagas, porque ya estás ahí, ya iniciaste, que es lo más complicado, ¿no? Pero lo importante es que te enfoques solo en ese paso, que pongas tu energía solo en ese paso. Y una vez que hiciste ese paso, puedes ir al siguiente paso, pero que siga siendo mínimo, ¿no? Y así sucesivamente. Dividir una tarea gigante en muchas tareas simples y enfocarnos de una en una. Tip número 3. Elimina tus distracciones o por lo menos empezá a limitarlas. ¿A qué me refiero con distracciones? El celular, YouTube, las distracciones y estímulos que tenés de tu ambiente, en tu escritorio, esas cosas que te llaman a hacer otras actividades que tal vez no es tan prioritario que las hagas, Netflix, lo que sea. Algo que a mí me ayuda muchísimo para limitar un poco esas distracciones es dejarlas lo más lejos posible o que por lo menos se me sea complicado usarlas, ¿no? Como por ejemplo el celular. El celular es súper accesible, lo agarro, veo Instagram, veo Reels, entonces en este caso lo que intento hacer es, por ejemplo, cerrar mi cuenta de Instagram, no sé, cerrar mi cuenta de YouTube, cerrar mi cuenta de Netflix, para que yo al momento de querer agarrarlo tenga que ingresar de nuevo y hacer todo ese trabajo, que lo más probable es que termine sin ganas de hacerlo, termine sin usar el celular. O sea, a lo que voy es que está muy bueno como herramienta hacer algo para que no nos sea tan fácil acceder a eso. Lo mismo si te gusta jugar a los jueguitos de la compu, hacer algo para que no esté tan al alcance, ¿no? También lo que podemos hacer es limitar las horas de uso, hay muchas aplicaciones para eso. Podemos también ordenar nuestro escritorio lo más minimalista posible para que no tengamos tanto esas distracciones o que no haya ese desorden. Poner algunas trabas en, no sé, la computadora o en eso que queremos hacer para que no sea tan fácil. Y de esa manera ir limitando o eliminando poco a poco esas distracciones. Punto número 4. Esto ya no tiene que ver mucho con una herramienta práctica, sino con algo mucho más mental.
Tenemos que entender que los hábitos y las acciones que nosotros tengamos se acompañan mayormente de un pensamiento o de pensamientos en general, ¿no? Entonces, en el momento en el que nosotros estamos procrastinando, seguramente, si prestamos atención, vamos a estar teniendo un montón de pensamientos, tal vez negativos, tal vez limitantes, tal vez irreales, que nos llevan a ese estado de no tener ganas de hacer las cosas y quedarnos donde estamos. Entonces, en ese momento en el que estás ahí, sirve muchísimo ponernos a buscar algún pensamiento que nos saque de ese estado, ¿no? Les doy un ejemplo. Si tenés que estudiar y obviamente no estás teniendo ganas, en vez de quedarte ahí, en eso tan simple, podés empezar a pensar lo bien que te va a hacer ponerte a estudiar, o lo bien que te vas a sentir después de terminar eso, o lo bien que le va a hacer a tu carrera profesional, a tu versión del futuro, a lo que querés lograr, las habilidades que te va a dar. O sea, me refiero a buscar los pros y los contras, digamos, de esa actitud que estás teniendo, ¿no? Ponerte a pensar en todo eso bueno te va a ayudar a que te salgas un poco de esa idea de no quiero, no tengo ganas, porque vas a tener un motivo, ¿no? Obviamente no podemos depender del motivo y de la motivación todo el tiempo porque es imposible, pero en ese momento que tanto nos cuesta, está muy bueno buscar esa motivación en una idea, en un pensamiento. Ok, si yo hago esto, ¿cómo me voy a sentir después de hacerlo? ¿Qué va a mejorar? ¿Qué voy a estar haciendo por mí? Que en un futuro me va a hacer muy bien, o que voy a poder lograr esto y esto y esto, o que voy a poder avanzar en lo que quiero, o que voy a poder sentirme más calmo, voy a poder ordenar las cosas, lo que sea. No quedarte en esa simple idea de ok, no tengo ganas, sino buscar algo que te saque un poco de ahí. La idea es establecer un nuevo punto de vista que nos ayude a decir, no, ok, yo lo voy a hacer por esto. No es para tanto. O sea, ese pensamiento tiene que sacar del pensamiento actual que capaz que te dice, es un montón, me cuesta mucho. Entonces, vos al tener esa nueva idea decís, ok, no es para tanto, lo voy a hacer por mí, lo voy a hacer porque quiero esto, lo voy a hacer porque me voy a sentir bien, etc. Punto número 5. Y el último, y el que más me ayudó, esto lo saqué de un video de Adrià Solá Pastor, creo que se dice así. Seguramente muchos lo van a conocer, pero realmente me ayudó tanto que se los quiero compartir. Y es hacernos una pregunta cuestionadora. Tiene bastante que ver con el punto anterior. Pero básicamente es hacerte una pregunta que también te saque de este estado inicial en el que estás y te haga tener otro punto de vista. Te haga cuestionarte. La idea es hacerte la pregunta, por ejemplo, de ¿realmente tanto me cuesta hacer esta tarea? Esto es un ejemplo de pregunta, ¿no? Se trata de vos buscar tu propia pregunta para que te haga cuestionarte, ¿realmente esto me lleva tanto esfuerzo? Creo que la pregunta que hace él es, ¿realmente soy tan débil como para no hacerlo? Algo así, ¿no? Yo busqué mis propias preguntas y una de las que me surgió, que se las quiero compartir porque tal vez les da una idea, es, ¿soy tan incapaz realmente y tan débil que no puedo ni siquiera ir al gimnasio por mi propio bienestar? Un ejemplo, ¿no? Esta es una de las que más me impactó. Por ejemplo, ¿tan indisciplinada e irresponsable soy con mi propia vida que no puedo ni siquiera dejar el celular para ponerme a estudiar? ¿Que no puedo ni siquiera hacer simples hábitos para alcanzar mis metas y para alcanzar lo que realmente quiero? O sea, no se trata de echarte la culpa ni de tratarte mal ni nada de eso. Se trata de que puedas darte cuenta la capacidad que tenés y que esa capacidad nunca va a ser menor a esa tarea que tenés que hacer. No sé si se entiende. O sea, ese esfuerzo que tenés que hacer por realizar la tarea es imposible que le gane a tu capacidad, a lo increíble que sos, al poder enorme que tenés, ¿sí? Simplemente se trata de eso, de preguntarte para darte cuenta realmente. Y así poder hacer un cambio. Así que con esto creo que ya estaríamos. Iba a agregar el tip de la regla de los 3 segundos,
que bueno, se las voy a explicar igualmente, seguramente ya muchos la conocen, pero básicamente es en el momento en el que tenés que hacer algo, decirte, ok, voy a hacer esto a la cuenta de 3, sin pensarlo. Sin pensar en nada. A la cuenta de 3 me levanto, a la cuenta de 3 me pongo a limpiar, a la cuenta de 3 me levanto a estudiar, lo que sea. Contás 3 segundos y lo haces sin pensar. Muchas veces tenemos que tener en cuenta eso. A veces creemos que para superar la procrastinación tenemos que pensar un montón de cosas y hacer un gran esfuerzo y darle vueltas y vueltas al tema, pero a veces se trata de simplemente hacer las cosas sin pensar. Hacer las cosas sin pensar. Cuento hasta 3 y lo hago. Listo. No tengo por qué pensar en nada. Así que espero que esto les haya servido tanto como me sirvió a mí. Les agradezco muchísimo por ver el video. Y si tienen algún comentario o alguna sugerencia, siempre es bienvenido. Les doy las gracias y nos encontramos en un próximo video.